Buenos días, hermanos y amigos. Gracias a Dios que un día más estamos compartiendo la palabra de Dios. Es interesante ver cómo cada vez nosotros estamos haciendo uso de nuestro celular y al principio lo usábamos, pensábamos que servía para llamar, para recibir llamadas, y cada vez en el celular vienen diferentes aplicaciones. Yo puedo estar enviando mensajes o recibiendo mensajes y también puedo estar buscando información en Google y en muchas aplicaciones que puedo instalar en mi teléfono y que me sirven de mucha utilidad. El asunto es cuando yo me pongo a ver en mi teléfono, de repente estoy yo solo o estoy en mi cuarto, en lo oscuro, y estoy con el teléfono así, y de repente pues no sé qué es lo que estoy, nadie puede saber qué es lo que estoy buscando. El asunto es que tenemos que tener cuidado con lo que se nos presenta o con lo que andamos buscando. No necesariamente lo que ando buscando es lo que se me presenta. Se me presentan otras cosas que yo con facilidad le puedo dar clic o touch para que yo pueda ver ese enlace. Nosotros como personas, como seres humanos, corremos el riesgo no solamente a través de nuestro celular, sino que cuando andamos en la calle, en nuestro trabajo o en cualquier lado donde nos encontremos, podemos ver con nuestros ojos situaciones que nos llevan al pecado. Pero hay un pecado que es del que les quiero hablar y tiene que ver con la lujuria. Lujuria. En el mundo.es publicó los 7 pecados capitales y qué significan. Y los describe. En primer lugar está la soberbia, en segundo lugar la avaricia, en tercer lugar la lujuria. Miren, interesante, la lujuria ocupa el tercer lugar de los 7 pecados capitales según el mundo.es. Y después de la lujuria le sigue la ira, después la gula, la envidia y la pereza. Pero me quiero concentrar en el pecado capital número 3, que se llama la lujuria, según el mundo.es. Y dice que la lujuria es el deseo excesivo por el placer sexual. Deseo excesivo por el placer sexual. Esa satisfacción carnal te aleja del propósito que Dios tiene para tu vida. Estamos hablando de que hay un propósito para los creyentes. Hay un propósito. Y el pecado de la lujuria me aleja del propósito que Dios tiene para mi vida. La lujuria te lleva a la fornicación o adulterio según sea tu condición, si eres soltero o eres casado. Pero la lujuria te lleva a la fornicación o al adulterio. Queremos hablar de este tema, de la lujuria, su inicio, o sea, su punto de partida, su proceso y las consecuencias. La lujuria, su inicio y sus consecuencias. Y es muy interesante que lo encontramos en la palabra de Dios. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, versículos del 2 al 5. Y vamos a abordarlo en 4 puntos. Número 1. Inicio del pecado de la lujuria. ¿Cómo inicia el pecado de la lujuria? 2. El deseo insaciable de la lujuria te vuelve insensato. 3. Estrategia de 3 pasos para volver tangible el pecado de la lujuria. Y número 4. Consecuencia por haberse dejado arrastrar por la lujuria. Todo eso lo encontramos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, versículo del 2 al 5. Oremos para que el Señor sea quien nos enseñe la lujuria, su inicio y sus consecuencias. Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias porque nos permites
o me permites compartir la palabra, compartir tu palabra. Y en especial esta mañana sobre la lujuria, su inicio y sus consecuencias. Te ruego, Padre, que me enseñes a transmitir lo que tú me has enseñado a mí, a que yo haga en mi vida. Gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, y te ruego que abras el corazón de cada una de las personas que van a escuchar este mensaje. Te pido que nos hagas buenos oidores de tu palabra, para glorificar tu santo nombre. Amén. Les dije entonces sobre la lujuria, su inicio y sus consecuencias, que lo voy a abordar en 4 puntos. Y el primer punto tiene que ver con el inicio del pecado de la lujuria. Pero antes, en el versículo, en el 2 de Samuel, en el capítulo 11, que es el que le hablaba, leamos el versículo 1. Fíjense bien el versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Rescatemos aquí, dice que el rey, en Primera de Crónicas 21, dice, aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón, y vino y sitió a Rabá. Mas David estaba en Jerusalén, y Joab batió a Rabá y la destruyó. Interesante cómo comienza esto, que dice que David debió haber ido a la guerra, pero mandó a Joab, y con Joab a sus siervos y a todo Israel. Todos menos él. Él se quedó en Jerusalén. Veamos entonces el inicio del pecado de la lujuria. En 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Vamos a rescatar varias cosas aquí. Uno es, dice, una tarde, después del descanso del mediodía, o sea, solía descansar el rey, después de almorzar, me imagino, un descanso del mediodía. Resulta que él se levantó de ese descanso, se levantó de la cama y subió a caminar a la azotea del palacio. Se fue a la parte más alta del palacio, se fue a la terraza. Y desde ahí, desde arriba, porque como era la parte más alta, se miraba todo Jerusalén, y desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era sumamente hermosa. ¿Okay? Interesante aquí. O sea, él se levanta, se va a la terraza, y desde arriba pudo ver de la parte más alta del palacio. Eso le permitió a David ver el patio de la casa de la vecina. Él vio que una mujer se estaba bañando, y la palabra dice que era sumamente hermosa la mujer. Hasta aquí todo estaba bien. Pero ¿qué es lo que sucedió? O sea, nosotros, está hablando de un hombre, ¿verdad? Nosotros vemos en el celular, en cualquier aplicación, podemos ver lo que sea. Podemos ver lo que sea. Pero aquí es que David concibió el pecado. David concibió el pecado. Fíjense bien, igual que nosotros vemos y codiciamos, y ahí concebimos el pecado, ahí se concibió. Pero eso no lo podemos evitar. O sea, ver
en tu trabajo, en la calle, en internet o en el celular. Tú puedes ver lo que sea y tú concibes el pecado ahí, en tu mente, conforme a lo que tú ves. Y eso le pasó a David. Vio que una mujer muy hermosa, extremadamente hermosa, se estaba bañando. Pero ¿qué fue lo que pasó con él? Que entró la codicia. Él permitió que se encendiera su pasión. Y eso es lo que pasa. Cuando nosotros nos ponemos a ver, corremos el riesgo de codiciar, de que se encienda mi pasión, que se encienda esos deseos desordenados sexuales, que se enciendan. O sea, se empieza a palpitar más fuerte en mi corazón. La sangre me circula más rápido. Empiezo a sudar, ¿verdad? Porque estoy viendo cosas que están satisfaciendo mis deseos sexuales, carnales. Eso es lo que pasa. El problema no es que él vio, porque desde que vio ya pecó. Y recordemos que somos pecadores por naturaleza. Lo intentemos o no, somos pecadores. Pero el pecado ya entra. Con solo que miremos, ya entró el pecado. El problema es que empecemos a la codicia. Que permitamos que esa belleza encienda tu pasión sexual desordenada. Que permitamos eso. ¿Qué dice Proverbios 6, en el 6:25? No codicies su hermosura en tu corazón. No permitas. Ustedes y yo no debemos permitir que la belleza de esa mujer encienda tu pasión. No vamos a decir qué fue lo que David debió haber hecho o que no debió haber hecho, porque David era David. El asunto es que aprendamos de David. Aprendamos de David. Que nosotros, el pecado ya entra a nuestra mente. Lo que debemos de tener cuidado es que no codiciemos en nuestro corazón. Que no permitamos que se encienda esa pasión desordenada en nuestro corazón. Y te vuelves, y lo sabemos muy bien. En este caso, pues, está hablando de un hombre. Yo puedo sentir como varón. O sea, empieza uno y ya empieza, se emocionó tanto con el deseo, con la codicia, que empieza como a palpitarle más rápido el corazón, ¿verdad? Y empieza a sudar, y empieza a hacerle, porque ya está con la pasión desordenada. Encendió su pasión. Y queda uno así, ¿verdad? O sea, esa pasión desordenada se ha encendido, porque no solo vio, sino que empezó a codiciar. Recordemos lo que dice Proverbios 6:25. No codicies su hermosura en tu corazón. Y aquí estamos hablando a los hermanos, a los creyentes, a los que queremos servir al Señor. Queremos vivir una vida que agrade a Dios. Sabemos que luchamos con eso. Nosotros los varones luchamos con eso. Pero queremos que el Señor nos use. Queremos tener un corazón conforme al de Dios. Pero Dios dijo que David tenía ese corazón. Dios lo dijo. Pero miremos entonces, como pecador, ¿qué pasó con David? Y ese, hermanos y amigos, es el inicio del pecado de la lujuria. El inicio, cuando tú alimentas, cuando tú empiezas a codiciar lo que tú has visto, cuando tú te impacientas y se enciende esa pasión desordenada. Y estamos hablando que estás tú solo. Eso solo está ocurriendo en tu mente. En tu mente. Veamos el número 2. El deseo insaciable de la lujuria te vuelve insensato. Fíjense bien. El deseo insaciable de la lujuria volvió insensato a David. El versículo 3. Leamos el versículo 3. Fíjense bien lo que hizo David. En el versículo 3.
envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, heteo. O sea, si no se ha encendido esa pasión desordenada, ese deseo sexual, esa pasión, si no se ha encendido, o sea, no puedo mandar a preguntar yo cómo se llama esa mujer y quién es esa mujer. O sea, el asunto es que ya se encendió. O sea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, los varones. Nosotros vemos, ¿y qué hago con lo que veo? ¿Qué hago con lo que veo? ¿Soltero o casado? ¿Qué hago con lo que veo? Podemos ver y vemos muchas mujeres muy bonitas, muy hermosas, pero ¿qué hago con lo que veo? David, como encendió su pasión, entonces ya le empezó, hasta estaba como ansioso, ¿verdad? Mandó a preguntar, fíjense bien, mandó a preguntar quién es esa mujer que se está bañando. Y eso fue lo primero que hizo, mandó a preguntar. Y le dijeron: ella es hija de Elián. Y Elián era hijo de Ahitofel. Y le dijeron: esposa de Urías. Y David los conocía muy bien a estos tres hombres. Los conocía perfectamente bien. ¿Por qué razón? Porque Elián, o sea, el papá de Betsabé, fue es uno de los 37 valientes de David. Esos que David mandó a la guerra por quedarse él acostado en Jerusalén, en su cama. Aquí ya leímos en la palabra que dice que envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Entonces mandó a Elián, y que Elián era el papá de Betsabé y era uno de los valientes guerreros que David tenía. Y eso lo pueden ver en 2 de Samuel 23:34. O sea que conocía muy bien David quién era Elián, quién era el papá de Betsabé. Sabía que era uno de sus colaboradores de guerra. Y Ahitofel, ¿saben qué pasó? Conocía tanto a Ahitofel porque Ahitofel era consejero de David. Era el que lo aconsejaba. Y lo podemos ver en 2 de Samuel 15:12. Después que eso pasó, pues allá más adelante, podemos ver que más bien Ahitofel se unió a Absalón para conspirar contra David. O sea, hay una situación que pasó en Ahitofel. Su nieta había sido abusada por David. O sea, es interesante que David, como vino y dice la palabra que tuvo información de quiénes eran ellos. Y le dijeron: ella es la mujer de Urías. Ella es la mujer de Urías. Y Urías, su esposo. Pero él ya estaba encendido. David ya estaba encendido en sus pasiones. O sea, estaba así como que, ok, sí, este es el papá, este es el abuelo, y este es el esposo, y los tres trabajan conmigo. Los tres trabajan conmigo. Estaba alborotado, pero él se estaba dejando arrastrar por esa pasión. Él no tuvo cuidado. No tuvo cuidado. Fíjense que en Oseas 4:11 dice que la fornicación quita el juicio. La fornicación empieza en mi mente y eso quita el juicio. ¿Qué significa que la fornicación quita el juicio? Que te quita la prudencia, te vuelves un hombre imprudente. La fornicación te quita la sabiduría que has adquirido de parte de Dios. Estamos hablando a los creyentes. ¿Cuántos años llevas en la iglesia sirviendo? ¿Cuántos años llevas en el liderazgo, como anciano, como pastor? Pero la fornicación te quita esa sabiduría. La fornicación nos interrumpe y nos quita esa sabiduría que hemos adquirido de parte de Dios. Oseas 4:11. La fornicación quita el juicio. O sea, a David
no le importó. Su deseo insaciable de la lujuria lo volvió insensato, lo volvió con un corazón duro. O sea, ya no tenía espacio para pensar, solo pensaba más en lo que él le iba a satisfacer. Entonces, como ya estaba cegado por el pecado, como ya había endurecido su corazón por el engaño del pecado, no sé, hermanos, no sé cómo tú estás luchando con esto, con este pecado de la lujuria. No sé cómo tratas en tu mente cuando entra eso a tu pensamiento. Cuando tú miras una mujer muy bonita, bien sea en la calle, en el trabajo o en tu celular, ¿qué haces con eso? ¿Qué haces? Bien es cierto, te entró, bien sea que lo buscaste o no, pero entró a tu mente, ¿qué haces con eso? ¿Qué haces? ¿Verdad? Avanzamos, ¿verdad? Generalmente, como ya nos dejamos arrastrar, ya eso ya fue concebido, y entonces empezamos y avanzamos. Y este link me manda otro, y este otro me manda otro, y otro, se me va 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, y estoy en mi teléfono, con mi celular, a cualquier hora de la madrugada, estoy en mi cuarto, yo solo. Una pasión desordenada completa. O sea, mi corazón se endureció por el engaño del pecado. Y no me importa Dios. En ese momento no me importa la sabiduría que Dios me ha dado. No me importa, porque le estoy dando rienda suelta a los deseos insaciables, a esa pasión desordenada. Y no me importa ni Dios. Si no me importa Dios, no me importa mi vida, no me importa mi esposa, no me importan mis hijos, no me importa nadie. Ni mis compañeros de trabajo, no me importa nadie. Eso fue lo que le pasó a David. No le importó quién era Betsabé, no le importó quién era el abuelo, no le importó quién era el papá, quién era su esposo, y no le importó que estos hombres, 2 de ellos fueran guerreros, que ganaban las batallas, que incluso los había mandado él. Y no le importó que uno de ellos fuera su consejero, su hombre más cercano. No le importó eso, porque en ese momento estaba siendo arrastrado por la pasión desordenada, por el deseo sexual. Miremos entonces qué estrategia usó David. Estrategia de 3 pasos para volver tangible el pecado de la lujuria. Fíjense qué interesante, hermanos. Cuando nosotros estamos siendo arrastrados por esos deseos insaciables sexuales, no es que pecamos de un solo, no es que nos vamos de un solo, sino que planeamos, diseñamos una estrategia. David, si yo quiero hablar de estrategia, si quiero hablar de diseño de estrategias, veo la vida de David. Leo la Biblia en la vida de David. David fue un experto en el diseño de estrategias. O sea, nosotros en la universidad creemos que ahí es donde aprendemos a diseñar estrategias. Y no es cierto. No es en la universidad donde se aprende a diseñar estrategias. Es en la Biblia, en la palabra de Dios. Y Dios usó a David para que nos enseñe a nosotros cómo diseñar una estrategia. Solo que David usó una estrategia para pecar. Para pecar. Y dice el versículo 4. Estamos conectados, ¿no? Ahora vamos a aprender cómo ser buenos diseñadores de estrategia. En 2 Samuel 11:4, fíjense bien lo que hizo David. Y envió David mensajeros y la tomó. Y ella vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Qué estrategia más buena, ¿verdad? La que le funcionó a David. Estrategias para pecar. ¿Qué fue lo que pasó? Fíjense bien, dice, ordenó a sus mensajeros que fueran por ella y que le dijeran,
venimos de parte del rey a llevarte. Y se la trajeron a él. Eso es lo primero que él hizo. Ya una vez que sabía quién era, todo, averiguó todo el árbol genealógico, todo. O sea, pero como a él no le importó eso, entonces empezó, démosle bien. Vayan a preguntar, vayan a traerla a ella, díganle que van de parte del rey y tráiganmela. Eso como parte de la estrategia. Entonces, una vez que se la trajeron, la tomó. Una vez que ya estaba ahí, o sea, si ya la tenía cerca, si cuando se estaba bañando la estaba deseando, estaba ya en su mente pensando que se le salía la saliva, ¿va? Con solo que la estaba viendo, que se estaba bañando, y no digamos que ya la tenía enfrente. O sea, ya había dado ese paso, ya la tenía enfrente. Entonces, el siguiente paso era dormir con ella. O sea, véngase, vámonos para el cuarto, véngase. Y dice que durmió con ella, se acostó con ella. Fue el momento de satisfacción máxima de David con este pecado de la lujuria. O sea, se sintió realizado, logró su propósito. O sea, era lo que quería, una satisfacción sexual. Eso, aunque desordenada, pero lo tuvo y lo logró. Y así pasa con nosotros. O sea, el hecho de la satisfacción sexual, lo que queremos nada más es eso. Y no nos importa nada, no vemos las consecuencias que eso puede traer. No vemos la falta hacia Dios. No me importa Dios, no me importa mi persona, no me importa mi esposa, no me importan mis hijos, no me importan mis compañeros de trabajo, no me importa nadie. Lo único que quiero es satisfacer mis deseos desordenados sexuales. Eso fue lo que pasó. David se acostó con ella. Yo me imagino, ¿verdad?, qué tarde la que pasó, porque era de tarde. Una tarde inolvidable para David. Una tarde de satisfacción. Y una vez que ya logró su propósito, una vez que la satisfacción sexual terminó, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, mija, ya estuvo, ya hice lo que quería, ya estuvo muy bueno, rico, delicioso, ahora váyase, manito, ya no lo ocupo aquí. Miren qué interesante, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se identifican, pero es interesante. Ya no la ocupaba, ya la despachó. La despachó, ya no la ocupaba más. Ya no, andate. Y ahí sí reconoció, ¿verdad? Andate porque mira, tu esposo anda en la guerra. Tu papá anda en la guerra. Tu abuelo, que es el que me aconseja, pues por allá de andar. Entonces, antes de que todo el mundo se dé cuenta, váyanse, andate, porque para que todo esté bien, a todo esté bien. No quiero que más personas se den cuenta, porque sus siervos ya sabían. Hermanos, ¿qué pasó? Hermanos y amigos, David perdió toda clase de sensibilidad. Toda clase de sensibilidad la perdió David. Él endureció su corazón por el engaño del pecado. Eso es lo que pasa contigo y lo que pasa conmigo. Cuando le damos rienda suelta a esos deseos desordenados, a esos deseos sexuales desordenados, nos volvemos, perdemos toda clase de sensibilidad. No estamos sensibles, endurecemos el corazón por el engaño del pecado. ¿Y qué pasa ya con un corazón endurecido? Dice que en Efesios 4:19, dice que se entregó a la lascivia, o sea, se entregó a su pasión desordenada. Eso fue lo que hizo David. Todo un rey se esclavizó. Todo un rey se esclavizó
se entregó a su pasión desordenada. O sea, de ser un rey, mire cómo el pecado, ¿qué es lo que hace el pecado? Se volvió siervo del pecado. Se entregó a esa pasión desordenada. Todo un rey. Todo un rey. Y eso es lo que pasa con nosotros. Y qué interesante. ¿Cómo podemos aprender de esto? Los pastores somos hombres y no tenemos que engañarnos, ¿verdad? Todo el mundo tiene el celular y todos nosotros, pastores, líderes y hermanos, estoy hablando de los varones porque el pasaje está hablando de David, del problema de David, el problema de David. Hermanos, pastores, líderes, nadie anda detrás de nosotros para ver qué es lo que estamos viendo en nuestro celular. Nadie anda detrás de nosotros para ver qué es lo que andamos viendo nosotros cuando andamos manejando en el carro o cuando estamos en el trabajo, a quienes vemos y cómo las vemos. Tenemos que tener mucho cuidado. Te vuelves insensible cuando le das rienda suelta a ese pecado. Te endurece tu corazón. La lascivia, a una pasión desordenada, te esclavizas. O sea, Dios te hizo libre, pero tú te esclavizas. Dice, se entregó a la lascivia, a esa pasión desordenada, para cometer, oigan bien lo que dice Efesios 4:19, para cometer con altivez toda clase de impureza. Aquí yo soy el rey, dijo David, aquí yo soy el rey, yo hago lo que a mí se me place, yo estoy aquí para satisfacer mis propios deseos. Así es que no importa de quién es hija, no importa quién es el abuelo, no importa quién es su esposo, se volvió con altivez de espíritu, altivez de corazón. Dice, para cometer con altivez toda clase de impureza. No le importa. O sea, es interesante que te entregas a la lascivia, te esclavizas a una pasión desordenada y cometes con altivez toda clase de impureza. Toda clase de impureza. Es interesante cómo la palabra nos habla de cómo todo esto, cómo sucede todo esto en tu mente y en mi mente. Y lo llevamos a la acción, ya lo vimos. O sea, empezó en mi mente, empezó desde que la vio bañándose hasta estar con ella, tener relaciones sexuales, satisfacerse y mandarla para la casa. Se volvió insensible, se volvió esclavo de su pasión desordenada, hasta cometer con altivez de corazón toda clase de impureza. Y eso es, qué interesante cómo la palabra nos habla de cómo nosotros somos y qué es lo que maquinamos y cómo le damos rienda suelta a esa pasión sexual, a esos desórdenes. Pero ahora veamos la consecuencia por haberse dejado arrastrar por la lujuria. ¿Cuál es tenemos una consecuencia? Todos tenemos consecuencia por habernos dejado arrastrar de la lujuria. Miremos acá. ¿Qué pasó en el versículo 5? Segunda de Samuel 11:5. Segunda de Samuel 11:5, que es con el versículo que terminamos. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Estoy encinta. O sea, como él ya la despachó, ¿verdad? No se sabe si en el mismo momento la mujer o a los días, no se sabe cuánto duró la guerra, que su esposo andaba en la guerra. Pero el asunto es que una vez que la mujer estaba en su casa, ella le envió un mensaje a David y le dice, estoy
embarazada. O sea, estoy embarazada. Eso es lo que le manda a decir la mujer. Y David recibe la noticia. Obviamente no es una noticia muy agradable. ¿Por qué? Porque ella tiene a su esposo, que es de los valientes de guerra, tiene a su papá, que también es de los valientes, y tiene el abuelo, que es consejero. Y dice, no es muy agradable la noticia, ya que era una evidencia de que él había tenido relaciones sexuales con Betsabé. El embarazo. ¿Cómo le iba a decir después a todo el mundo de quién era ese hijo? Y el esposo no estaba, y ahí ya sabían que él se había acostado con ella. Y ahora, ¿cómo enfrento esta situación entre Urías, Eliam y ante Ahitofel? ¿Cómo le enfrento? O sea, yo me imagino así como... sudando. Qué barbaridad. Está embarazada. Y ahora, ¿cómo enfrento esta situación? ¿Cómo le digo a Urías? ¿Cómo se lo digo a Eliam? ¿Cómo se lo digo a Ahitofel? Veamos Gálatas 6, del 7 al 8. Fíjense bien. Gálatas 6, del 7 al 8. No se engañen. Nadie se puede burlar de Dios. Gálatas 6, del 7 al 8. No se engañen. Nadie puede burlarse de Dios. Lo que tú siembras, eso cosechas. Lo que tú siembras, eso cosechas. Así que antes de darle rienda suelta a tus deseos insaciables, a esos deseos sexuales, antes de darles rienda suelta, piensa en la cosecha. Antes de sembrar, piensa en la cosecha. Piensa en la cosecha. Porque lo que tú siembras, eso vas a cosechar. El que siembra para sus malos deseos, dice Gálatas 6, del 7 al 8, el que siembra para sus malos deseos, de sus malos deseos recogerá una cosecha de tribulación y angustia. Fíjense bien, el que siembra para sus malos deseos, si tú estás solo dándole rienda suelta, o sea, no cortas eso, ya con solo que entró a tu mente la imagen de una mujer muy hermosa, con solo eso ya está el pecado. Ahora el punto es, ¿qué hago? ¿Corto ahí o avanzo? Ese es el punto. Depende para quién digo yo que estoy viviendo. O sea, si yo estoy viviendo para mis propios deseos, le voy a dar rienda suelta. Pero si estoy viviendo para agradar al Señor, o sea, yo sé que en mi debilidad, yo le voy a orar al Señor y Señor, no sé qué hacer con esto, ahí está esto en mi mente, pero no quiero avanzar. No quiero diseñar una estrategia para poder concretar esto. No quiero hacerlo. Ayúdame, por favor. Entonces tengo dos opciones. Para darle rienda suelta a mis propios deseos o pedirle al Señor que me ayude para no avanzar con eso. ¿Por qué? Porque no tengo que estar engañado. Lo que yo siembro, eso cosecho. Dios no puede ser burlado. Nadie se puede burlar de Dios. Nadie. O sea, no creas que tú engañas a Dios, no vas a engañar a Dios. Igual yo puedo venir y después de que miré tantas horas, y hay muchas aplicaciones que me ayudan a borrar todo lo que está en Google, toda mi actividad, yo la puedo borrar y dejar todo limpio. Yo lo puedo hacer por ahí. Y hay aplicaciones que dicen todavía Google te esconde información, así que bórrala y entonces tú vienes y sigues ahora esas aplicaciones salen en los Reels a cada rato de cómo borrar tu actividad. Y eso se puede hacer.
David lo hizo. Él mandó a la muchacha, a Betsabé, que se fuera para la casa. Esa es una forma de borrar, ¿no? Ya estuvo, andate antes que vengan todos y se den cuenta. Pero Dios no puede ser burlado. O sea, no nos engañemos. Lo que sembraste, eso cosechas. Y dice, el que siembra para sus malos deseos, de sus malos deseos recogerá su cosecha. Eso no hay para dónde. ¿Y qué te viene? Tribulación y angustia por haber dado rienda suelta a tus deseos insaciables de la carne. Te viene tribulación y angustia. Que después, estoy hablando a los creyentes, ¿verdad? A los hijos de Dios, no a un incrédulo, porque un incrédulo pues, no tiene ni sabe ni para quién vive, ¿verdad? Pero un creyente sí sabe para quién vive. Y estamos aprendiendo para enseñarle al no creyente que reciba a Cristo como su único Salvador. Pero aquí es interesante, hermano, que esas mismas luchas que pasan los no creyentes, pasamos nosotros también los creyentes. Recordemos que Dios dijo que él tenía un corazón conforme a él. Dios dijo, David tiene un corazón conforme al mío. Y todo el mundo conocemos a David como un hombre con un corazón conforme al de Dios. Sin embargo, pasó por la misma situación que cualquier persona, cualquier incrédulo, cualquier no creyente. Todas las personas pecamos, lo cual nos hace estar lejos, nos retiramos, sentimos que el Señor, no estamos en comunión con Dios cuando fallamos, cuando le damos rienda suelta a los deseos insaciables, a esos deseos sexuales, sentimos que estamos alejados. Y recordemos, porque Dios es luz, ¿verdad? Y la luz no tiene comunión con las tinieblas. Y cuando nosotros nos deleitamos en ese deseo insaciable sexual, nos hundimos más y más en la oscuridad, en las tinieblas. Por lo tanto, no puede haber comunión con la luz. Pero Dios en su bondad y gratuitamente nos hace estar justos. Él nos presentó justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Por eso es interesante hablar a los creyentes, porque entendemos esto. Cuando recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, o sea, nosotros entendemos que Cristo es el que nos presenta justos delante del Padre. Él nos justificó, ¿verdad? Él nos justificó porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Él nos hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Jesucristo tomó tus pecados y los míos y los cargó sobre Él. Y por eso dijo que Él es el camino para que vayamos al Padre. Porque esos pecados que te separaban de Dios, Cristo los tomó y los cargó sobre Él de tal forma que no hay nada que te separe de Dios. No hay nada. O sea, estamos hablando de la justicia eterna. De la justicia eterna. O sea, porque si bien es cierto, es un golpe fuerte hablar de este tema, porque me hace pensar como hijo de Dios en lo que estoy. Y lo que quiero ir finalizando es que aún en esa situación, como hijo de Dios, Dios permanece fiel. Él te prometió que te presenta justo hacia Él mismo por causa de que tú has recibido a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Romanos 3, del 23 al 24, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero sí dice, por cuanto todos pecaron. O sea, ese pecado de la lascivia es un pecado más. No es el único pecado, es un pecado más. Por eso dice, por cuanto todos pecaron. Dice, pero nosotros ya fuimos justificados gratuitamente por la gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo nos redimió. Qué interesante esto, hermanos. Así de que démosle la gloria al Señor, porque a pesar
de ese pecado de la lascivia, a pesar de que ese pecado endurece nuestro corazón y nos hace insensibles y nos olvidamos de Dios, pero a pesar de eso Dios permanece fiel en su promesa que tú, si lo has recibido como su único Salvador, tienes vida eterna, porque esa es la promesa de Dios. El que cree en mí tiene vida eterna. Esa es la promesa de Dios y las promesas se cumplen. Oremos. Señor, gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque nos has enseñado acerca de este tema, Señor, de la lascivia, de cómo cómo se origina, cómo yo le doy cabida a eso. Si yo no decido cortar eso desde que yo miro, entonces voy a hacer una estrategia de cómo ir avanzando, de cómo ir pecando, porque me vuelvo insensible, mi corazón se endurece por el engaño del pecado. Me vuelvo insensible ante los sentimientos de otros, como pasó con David. Se volvió insensible hacia Betsabé, se volvió insensible hacia su papá, hacia su esposo y hacia su abuelo. No le importó nada. Y eso es lo que pasa con nosotros. Nos volvemos insensibles. Pero tú dices que tenemos los frutos, tenemos la cosecha de lo que sembramos. Y solo te pedimos, Padre, que como hijos tuyos tengas misericordia de nosotros para tu gloria. Amén. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima. Bendiciones.